Este video es totalmente subjetivo. Hablaremos de los que para nosotros son los 10 lugares más lindos de Argentina. Luego de haber recorrido gran parte del país en varias oportunidades, quisimos hacer un video de nuestros favoritos, explicando por qué elegimos cada uno de estos destinos turísticos. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Ahora sí, agárrense porque vamos a viajar por los lugares más lindos de Argentina. Veremos paisajes increíbles. Empezamos este ranking por la tierra del sol y del buen vino. En los últimos años Mendoza se puso de moda y es una de las provincias más visitadas, especialmente su capital. Esto se debe principalmente a que en los alrededores se encuentran las bodegas más importantes de la Argentina. La mayoría de la gente que va hacia Mendoza lo hace por los viñedos. Cada bodega tiene una experiencia diferente y es realmente muy lindo hacer un buen recorrido. Pero atención, porque la ciudad no es solo para amantes del vino, hay mucho más. Para empezar, Mendoza capital es hermosa. Tiene parques y plazas por todos lados, lo que hace que sea una ciudad muy verde. En el centro encontraremos la Plaza de Independencia, el centro neurálgico. Aquí están la mayoría de los alojamientos y está lleno de opciones gastronómicas de primer nivel. Más alejados, llegaremos al Parque San Martín, de los más lindos de Argentina. En él se encuentra uno de los monumentos más importantes del país, el Cerro de la Gloria. Un homenaje al general Don José de San Martín que seguramente los más grandes lo recordamos porque figuraba en el billete de 5 pesos. Pero si hablamos de belleza natural, sin dudas la ruta de alta montaña es algo imperdible. Saldremos de Mendoza y tomaremos la ruta 7 que conecta Argentina con Chile y llegaremos hasta la cordillera de los Andes. Antes pasaremos por lugares como Potrerillos y Uspallata. También llegaremos a la belleza del Puente del Inca y unos metros más adelante al Parque Provincial Aconcagua, donde tendremos unas vistas increíbles del cerro más alto de América. Ahora llegamos a otro de los lugares más lindos del país. Realmente hacer un ranking es muy difícil y cada uno opinará diferente. Lo cierto es que San Martín de los Andes es espectacular. San Martín de los Andes es una de las ciudades más lindas de la Patagonia y de la Argentina. Es muy probable que si llegamos en auto, lo primero que haremos es la ruta de los 7 lagos. Este camino de 107 kilómetros que conecta Villa La Angostura con San Martín de los Andes, sin dudas es un imperdible de esta zona de la Patagonia. A muy pocos kilómetros de la ciudad iremos a una de las playas más lindas de la zona, Quilaquina. Es realmente espectacular. Las aguas turquesas del lago Lácar se pueden ver en todo su esplendor y si el clima ayuda, uno se puede bañar sin problemas. Ya en San Martín de los Andes, algo increíble es la costanera del lago Lácar con su hermosa playa San Martín. Además, tiene un hermoso muelle del que salen varios catamaranes a diferentes lugares de la zona, pero que podés ingresar para tener unas vistas aún más lindas de este gran espejo de agua. Desde aquí salen las calles principales del centro, General Villegas y la avenida San Martín. Aquí, con una arquitectura típica del sur argentino, podremos conocer diferentes lugares gastronómicos. Es realmente muy lindo todo. Por último, hablaremos del Mirador Bandurrias. Este mirador es único, es natural ya que es completamente de piedras, por lo que hay que tener mucho cuidado para no tener un accidente. Las vistas del lago Lácar son espectaculares. La tranquilidad que se respira aquí no se siente en prácticamente ningún otro lugar. Para el octavo lugar elegimos la Tierra de los Glaciares. Como paisaje, el glaciar Perito Moreno es sin dudas uno de los lugares más lindos del mundo. Pero elegimos ponerlo en octavo lugar porque más allá de los glaciares no hay mucho más. Desde la ruta veremos por primera vez el glaciar y ya nos daremos cuenta que es algo espectacular. Una vez que llegamos, la vista nos deja sin palabras. Desde las pasarelas podremos disfrutar de las distintas vistas del glaciar. Es hipnótico, no podemos dejar de verlo. Este gigante de hielo mide 5 kilómetros de ancho y más de 60 metros de altura.
Uno de los momentos más esperados es presenciar el desprendimiento de enormes bloques de hielo que caen con estruendo sobre el agua, un espectáculo natural único en el mundo. Hablábamos antes de algo único en el mundo, y es que aquí podemos hacer una excursión para caminar sobre el glaciar. Navegaremos por el lago Rico del lado argentino y veremos la cara sur del glaciar mientras vamos rodeados de témpano flotando. Durante 2 horas exploraremos grietas, cuevas y formaciones increíbles. Los colores que veremos son espectaculares. Para el final de la excursión disfrutaremos de whisky con hielo milenario del glaciar acompañado de chocolates. ¿Es caro? Sí, sin dudas, pero en nuestra opinión vale mucho la pena. Seguimos hacia el sur y llegamos ahora a la ciudad del fin del mundo y la puerta de entrada a la Antártida. Aquí tendremos uno de los trekkings más increíbles de Argentina, la Laguna Esmeralda. Son unas 2 horas caminando entre montañas, glaciares y bosques patagónicos. Cuando llegamos los paisajes son alucinantes. La principal excursión en Ushuaia es una navegación por el canal Beagle. Tendremos una caminata por las Islas Bridge, luego llegaremos a la Isla de los Lobos y para terminar lo mejor de todo, el faro Les Éclaireurs. Los paisajes son uno mejor que el otro. Otro fundamental es la visita al Parque Nacional Tierra del Fuego. Con sus 630 kilómetros cuadrados, de los cuales solo un pequeño porcentaje está abierto al público, vamos a poder disfrutar del parque nacional más austral del mundo. Para nosotros conviene hacerlo con guía, ya que es mucho más interesante y se puede recorrer mejor porque las distancias son muy grandes. Un destacado es la oficina del Correo Argentino del Fin del Mundo. Acá podremos hasta mandar una postal, ya que por más que esté sobre el canal de Beagle y es una oficina turística, funciona normalmente. Esta excursión nos va a llevar toda la mañana y tal vez un poco más si queremos visitarlo con más detalle. Ushuaia es tierra de lagos y montañas. Tendremos por ejemplo el lago Escondido en plena cordillera y el lago Fagnano, uno de los más grandes del mundo. Si queremos salir un poco de la ciudad tendremos la posibilidad de ir al Cabo San Pablo. Esta excursión es ideal para conocer realmente la Patagonia argentina. El Cabo San Pablo es un lugar recóndito en donde prácticamente no existe la señal de celular y la única población que podemos encontrar es una aldea de pescadores. El barco Desdémona nos crea una postal única y el viento y la soledad de la zona nos muestra la verdadera Patagonia. Del frío del sur nos vamos directo al calor y los colores del norte argentino, más precisamente a la provincia de Jujuy. La quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad. El punto de partida suele ser Purmamarca y la bienvenida te la da el Cerro de los 7 Colores. Es de esas vistas que parecen pintadas a mano. Lo ideal es hacer el Paseo de los Colorados, una caminata corta y fácil que te permite rodear estas formaciones y ver los distintos minerales desde muy cerca. Si seguimos subiendo, llegamos a Tilcara. Acá el imperdible es el Pucará, una fortaleza arqueológica construida por los antiguos pobladores hace más de 900 años. Además, podemos hacer un lindo trekking para llegar a la Garganta del Diablo. Pero si hablamos del lugar más especial de este destino, ese es el Hornocal o el Cerro de los 14 Colores. Está a unos 25 kilómetros de la ciudad de Humahuaca y se llega subiendo hasta los 4.300 metros de altura. El camino es de ripio y con muchas curvas y la falta de aire se siente, pero cuando llegas al mirador y ves ese zigzag de colores infinitos, te das cuenta de que es uno de los paisajes más imponentes de todo el país. No hay que quedarse solo con el paisaje, hay que probar la gastronomía local. Unas empanadas de carne cortada a cuchillo, un tamal o un locro en alguna peña de los pueblitos. La calidez de la gente y la música de fondo hacen que la experiencia sea completa. Dejamos los colores del norte para volver a la Patagonia, pero esta vez a la zona de los lagos. Bariloche es uno de los destinos más emblemáticos del país, y aunque muchos lo asocian solo con la nieve, es una ciudad que tiene absolutamente de todo durante las 4 estaciones. Lo primero que hay que hacer para entender por qué está en este puesto es el circuito chico. Es el recorrido clásico, pero no por eso menos espectacular.
Desde el Cerro Campanario, que según National Geographic tiene una de las mejores vistas del mundo, podés ver la inmensidad de los lagos Nahuel Huapi y Moreno rodeados de montañas. La postal es simplemente perfecta. Si buscás un poco más de aventura, Bariloche es la capital del trekking. Subir al Cerro Catedral no es solo para esquiar, en verano las caminatas son increíbles. El punto flojo, al ser un destino tan masivo, el centro puede estar muy congestionado y los precios en temporada alta suben bastante. Sin embargo, tiene un as bajo la manga que compensa cualquier cosa: su gastronomía. No te podés ir sin hacer un tour por las chocolaterías de la calle Mitre o cenar un cordero patagónico con una buena cerveza artesanal local, que son de las mejores de Argentina. En el cuarto puesto entramos en una zona que parece de otro planeta. Aunque están en provincias distintas, La Rioja y San Juan, se suelen visitar juntos porque son dos caras de la misma moneda, un viaje al periodo Triásico de la Tierra. A pesar de que son dos de los lugares más lindos del mundo, no son tan visitados, eso es algo que nos parece increíble. Empezamos por el Parque Nacional Talampaya. Lo que impresiona acá es la escala. Vas recorriendo el cauce seco del río en vehículos especiales y de repente te encontrás rodeado por murallones de tierra roja de más de 150 metros de altura. Las geoformas que el viento talló durante millones de años, como el monje o el tótem, te hacen sentir minúsculo. A muy pocos kilómetros cruzamos el límite hacia San Juan para entrar al Parque Provincial Ischigualasto, mundialmente conocido como el Valle de la Luna. El cambio de paisaje es radical. Pasamos del rojo intenso a un gris ceniza y desértico que realmente te hace dudar si seguís en este mundo. Acá el recorrido se hace en tu propio auto, siguiendo a un guía en caravana. Vas parando en estaciones clave como el Gusano, la cancha de bochas, el submarino y el más famoso, el Hongo. Si tienen la suerte de estar cerca de la fase de luna llena, intenten hacer la excursión nocturna. Caminar por ese suelo blanquecino iluminado solo por la luna es, sin exagerar, una de las experiencias más mágicas que pueden tener en Argentina. Algo a tener en cuenta en esa zona es que el clima es extremo. En verano el calor es agobiante, pueden superar los 40 grados, y en invierno las noches son heladas. Además, depende sí o sí de los horarios de los guías y las excursiones grupales para entrar, por lo que no hay mucha libertad de movimiento. Aún así, por su valor paleontológico y su belleza visual tan extraña, este combo es un paso obligatorio en cualquier ruta por el noroeste argentino. Subimos al podio y volvemos a Santa Cruz, pero esta vez a la capital nacional del trekking. Si el Calafate era la tierra de los glaciares, el Chaltén es el paraíso de las montañas y la libertad. Es un pueblo que parece sacado de una película, metido justo donde termina la ruta y empiezan los senderos. Lo mejor que tiene este lugar es que no necesitas contratar excursiones costosas para verlo mejor. Los senderos están perfectamente señalizados y salen caminando directamente desde el pueblo. El gran protagonista sin duda es el Monte Fitzroy. La caminata hasta la Laguna de los Tres es exigente, especialmente el último kilómetro de subida empinada. Pero cuando llegás arriba y tenés esas agujas de granito y la laguna turquesa frente a tus ojos, te aseguramos que te olvidás de todo el cansancio. Si buscás algo un poco más tranquilo pero igual de espectacular, el sendero a la Laguna Torre te lleva a ver el famoso Cerro Torre y su glaciar, con témpano flotando en la orilla. Es un paisaje que parece de otro planeta y mucho más amigable para las piernas. ¿Cuál es el desafío del Chaltén? El clima. Es totalmente impredecible. Podés tener las 4 estaciones en un solo día y el viento patagónico acá pega fuerte de verdad. Además, muchas veces las nubes tapan las cumbres y podés estar 3 días sin ver el Fitzroy. Elegimos este tercer lugar porque es el destino más auténtico para los amantes de la naturaleza. Acá la conexión es total. No hay señal de celular en los senderos, el agua de los arroyos se puede tomar porque es purísima y la vibra del pueblo, lleno de mochileros de todo el mundo. Es algo que tenés que vivir al menos una vez. Llegamos al segundo puesto con una de las 7 maravillas naturales del mundo. Ubicadas en la provincia de Misiones, las cataratas del Iguazú son una fuerza de la naturaleza que hay que ver para creer. No es solo ver agua caer, es sentir la humedad,
el ruido ensordecedor y la energía de la selva rodeándote en todo momento. El gran protagonista del lado argentino es el paseo a la Garganta del Diablo. Caminar por las pasarelas sobre el río Iguazú hasta llegar al borde de este abismo de 80 metros de altura es una experiencia que te eriza la piel. El vapor que sube te empapa por completo, pero es parte de la magia. Además, tenés el circuito superior y el inferior que te permiten ver los saltos desde todos los ángulos posibles, caminando entre coatíes y mariposas de colores increíbles. Si quieren llevar la adrenalina al máximo, tienen que hacer la gran aventura. Es una excursión en lancha que te lleva literalmente debajo de los saltos de agua. Sí, vas a terminar empapado de pies a cabeza, pero la sensación de estar ahí abajo es algo que no se olvida más. Es una de esas actividades que vale cada centavo por la magnitud de lo que vivís. Como detalle fundamental, si tienen tiempo es muy recomendable cruzar la frontera y visitar el Parque Nacional Foz do Iguazú, en Brasil. Mientras que el lado argentino te permite vivir las cataratas desde adentro, el lado brasileño te regala las mejores vistas panorámicas. Es el lugar ideal para sacar esa foto de postal donde se ve toda la extensión de los altos. Se puede pasar tranquilamente por el día y ver ese anfiteatro natural desde la vereda de enfrente te da la verdadera dimensión de lo que es este lugar. El calor y la humedad de la selva pueden ser agobiantes y al ser un destino tan famoso suele haber muchísima gente en las pasarelas. Aún así, Iguazú es un espectáculo visual y sensorial tan potente que se queda con nuestra medalla de plata sin ninguna discusión. Llegamos al puesto número 1 y el oro se lo lleva la Reina del Plata. Elegimos a Buenos Aires para cerrar este ranking porque es la ciudad que lo tiene todo. Cultura, historia, una gastronomía de locos y una energía que no para nunca. Es esa mezcla perfecta entre la elegancia europea y la pasión latinoamericana. Para empezar a conocerla hay que caminar por la Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde está la Casa Rosada. Es el corazón histórico del país. De ahí te podés ir para San Telmo, el barrio más antiguo, con sus calles empedradas, sus anticuarios y ese aire tanguero que se respira en cada esquina, sobre todo los domingos con su famosa feria. Si buscabas la cara más moderna y lujosa, Puerto Madero es el lugar. Caminar por los diques al atardecer y cruzar el Puente de la Mujer es un planazo. Pero si preferís algo más colorido, La Boca es obligatorio. Caminar por Caminito, con sus conventillos de colores y las parejas bailando tango en la calle, es la postal típica que todo viajero quiere tener. Nuestros favoritos personales: Palermo con sus parques enormes y su zona de diseño y bares que explota de noche, Recoleta con su arquitectura aristocrática que te hace sentir en París y su famoso cementerio que es un museo al aire libre, y la librería El Ateneo Grand Splendid, que funciona en un antiguo teatro y es considerada una de las más lindas del mundo. Sentarse a leer un libro donde antes estaba el escenario es una experiencia única. Hay que tener en cuenta que como toda gran ciudad el ritmo es frenético, el tráfico puede ser un caos y hay que estar siempre atento a la seguridad en ciertas zonas. Pero Buenos Aires te compensa con creces. Sentarte en un café notable a ver la gente pasar o comerte un asado en una parrilla de barrio son placeres que no tienen comparación. Es la puerta de entrada y el alma de Argentina, una ciudad que nunca duerme y que sin dudas te enamora apenas la pisás. Por eso es nuestro destino número 1. A orillas del imponente río Paraná, Rosario es la ciudad perfecta para una escapada. El gran protagonista es el Monumento a la Bandera, un sitio cargado de historia que es el orgullo de los rosarinos. Lo mejor de la ciudad es su costanera, kilómetros de parques frente al río ideales para caminar o tomar unos mates. Es una ciudad con una movida cultural y gastronómica increíble que siempre te deja con ganas de volver. Si buscas variedad, la provincia de Córdoba lo tiene todo. Su capital es una ciudad universitaria, vibrante, con mucha historia colonial, pero el verdadero tesoro está en sus sierras. Lugares como Villa General Belgrano, con su estilo alemán, o La Cumbrecita, el primer pueblo peatonal del país, parecen sacados de un cuento. Los ríos cristalinos, los lagos para bañarse en verano y los paisajes de las altas cumbres son espectaculares. Es el destino ideal para los que aman la naturaleza pero quieren tener siempre a mano una buena infraestructura y por supuesto, un buen Fernet.
Es el destino por excelencia de los argentinos cuando llega el verano. Tenés de todo, desde la energía y el movimiento de Mar del Plata con sus teatros, su puerto y su emblemática Rambla, hasta la tranquilidad de los bosques de Cariló o Mar de las Pampas. El ritual de levantarse temprano para ir a la playa, comer unos churros y caminar por la orilla mientras el sol baja es la definición de vacaciones para millones de personas. Y con este recorrido por los mejores rincones de nuestro país terminamos este Top 10 de Argentina. Como habrán visto, Argentina es mucho más que un destino, es una mezcla increíble de climas, culturas y paisajes que parecen de otro planeta. Desde los hielos milenarios del sur hasta los cerros de colores del norte, pasando por la energía imparable de Buenos Aires, cada lugar tiene algo que te vuela la cabeza. Sabemos que armar un ranking así es difícil porque siempre quedan lugares afuera. Pero estos son para nosotros los que no pueden faltar en tu lista si querés conocer la verdadera esencia argentina. ¿Qué les pareció el ranking? Seguramente tengan su propio podio o algún lugar favorito que no mencionamos, así que queremos leerlos en los comentarios. ¿Cuál agregarían ustedes? ¿Cuál fue el que más les sorprendió? Si les sirvió la guía y les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos viajes que se vienen. Nos vemos en el próximo viaje.